Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Divina Justicia, Miraflores TV Digital, en su programa favorito, como todos los martes a las 6 p.m. Yo soy Rocío Cano Guarinoni y estamos, bueno, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy. Vamos a hablar del tema de Perú, vamos a hablar del tema de la guerra, vamos a hablar, bueno, de los acontecimientos que pasan todas las semanas, pero no vamos a hablar de fútbol, sí vamos a hablar de la canción criolla. Así que bueno, vamos a empezar nuestro programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de fútbol, sí vamos a hablar de la canción criolla. Así que bueno, vamos a empezar nuestro programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí vamos a hablar de la canción criolla. Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos por Omar, allá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Buenas Rocío, tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, todos bien. Sí. Bueno, hoy día es el día de la canción criolla, un poquito más tarde, bueno, todo el día creo, ¿no? Pero o sea, hay que festejar hoy día en la noche, así que vamos a ver qué se hace, ¿no? Para la canción criolla también es Halloween, como ya todos lo saben, pero bueno, nosotros se supone que tenemos que festejar el día de la canción criolla. Bueno, no vamos a Claro, tener Halloween es una canciones... fiesta inglesa, ¿no? No se supone, tiene que festejar. Nosotros tenemos identidad, que la estamos perdiendo. Correcto, correcto, tal cual. Así es. Entonces, bueno, vamos a dar entrada a nuestros otros invitados. No sé si está el doctor Antero, que la vez pasada llegó un poquito tarde porque estaba con un problema técnico. No sé si está ya en el aire para empezar. Si no, bueno, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos el doctor Omar Karim Chejade Moya, ex congresista de la República del periodo 2021, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, periodo 2021, ex procurador anticorrupción, ex vicepresidente de Perú. Y bueno, ahora nos va a hablar de las personas palestinas, porque él es el vocero de los palestinos acá en el Perú. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Rocío? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, para dar nuestro punto de vista, mira, ante tanta muerte y tanto crimen no podemos ser imparciales, ¿no? Creo que debemos tomar partida por la vida, ¿no? No por un bando, sino por la vida, por la defensa de los derechos humanos y la vida, fundamentalmente, ¿no? Todas las vidas valen igual y todas las vidas nos conmueven. Así que ante tanto barbarismo no podemos permanecer en una actitud impertérrita, impávida, ¿no? Al contrario. Entonces, más que imparcial es la defensa de la vida, ¿no? Perfecto, vamos a hablar de eso. También estamos con el doctor Michel Aureli Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, y en el Perú, economista y árbitro de la Corte de Arbitraje de España, especialista en asuntos internacionales y conferencista. Buenas tardes, Michel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos ¿Qué de dicen las Ginebra. Europas? Ya estás en Ginebra. Ah, bueno, perfecto. Ahí nos tienes que contar, pues, qué cosa es lo que está pasando, cómo ven el tema de la guerra, porque, bueno, creo que en un comienzo Francia y Reino Unido dijeron, bueno, sí, vamos a apoyar a Israel. Después dijeron no, por el tema del hospital, el bombardeo que hubo en el hospital. Entonces, no sé, hay cosas que nos tienes que contar y estamos así atentos a escucharte. Bienvenido al programa, Michelle. Muchas gracias por estar Gracias. acá. Bueno, Jorge, ¿qué me comentas de lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, con lo de ayer que estuvieron acusando a la digna Calle por estar tanto tiempo fuera, que es del partido Podemos? Pero bueno, parece que no pasa nada en el Congreso, parece que todo está bien. Bueno, la DINA le han dado el permiso a viajar a Estados Unidos, así que tenemos una presidenta que viaja por todo el mundo, se divierte bastante. Y bueno, y ahora el disfraz típico de Halloween, que nosotros no vamos a festejar Halloween, pero el disfraz típico de Halloween es el vestido negro que se puso para ir a ver al Papa, ¿no? Con su velo negro. Entonces es el disfraz típico que están usando hoy día las mujeres, así que, y las parejas, ¿no? Uno disfrazado de Papa y otro disfrazado de Dina. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué nos comentas? En verdad, no hay nada nuevo, por llamarlo así. Sigue siendo, seguimos en la misma vecindad de orfandad realmente de producción del Congreso, de intelectualismo en el Congreso y sobre todo de conocimiento. Yo empezaría por preguntarle si los congresistas saben qué significa inflación.
Es decir, se despachan como buenos y no tienen idea de los conceptos económicos. Es increíble, increíble. Cuando uno le pregunta directamente, salen por la tangente. Sobre todo ayer que la verdad, Cantinflas, pobrecito, se moriría, se enterraría nuevamente él solito, creo. Esta señora del Partido Morado, que ya no existe, ¿cómo se llama? ¿Qué es congresista? Esta chatita, Susel Paredes. No, La no de sé si tuvieron Rulitos. oportunidad, sí, no sé si tuvieron oportunidad de escucharla ayer, pero Dios mío, yo ¿Qué creo dijo? que el Colegio Economista debería de censurarla por ignorante y por, discúlpame la palabra, por bestia, porque todo lo que decía es increíble. Y de otro lado, con la Junta Nacional de Justicia, está claro que no va a pasar absolutamente nada, estamos perdiendo el tiempo. Mucho mayor fuerza de información tiene obviamente los caviares que lo están defendiendo con capa y espada y son los que lamentablemente van a ganar, nos guste o no nos guste. Ahora uno interpreta la ley como mejor le parezca y como mejor le paguen. Si te paga un señor más, vas a opinar de una manera, y si te paga el otro menos, se fregó, va a opinar porque le paga más. Y lo otro que ya vemos que no existe en los, digamos, funcionarios públicos, no digo políticos, porque yo considero que hoy el Perú no tiene políticos. Con todo respeto, Omar, no veo políticos, lo que veo son oportunistas que están a la caza de algún beneficio económico personal, pero sinceramente da asco. Es decir, y pongo el ejemplo, el ministro de Energía y Minas en la convención más grande de todo Sudamérica, y creo que es la segunda o tercera más grande del mundo, sale a decir tía María va, y a la hora salga el premier y le diga tía María no va, y el ministro sigue ocupando su cartera. La única respuesta para mí es que está por la plata, como juró ese congresista. Él ha jurado por su cartera y por la plata, porque si tuviese un poquitito de honor, un poquitito de decencia, hubiese renunciado. Pero esa es la clase política, entre comillas, repito, política que tenemos, oportunistas de momento. Lamentablemente, cada vez nos vamos degradando más. Y Omar, tú que eres mucho más metido en política, si no hacemos algo, lo que viene el 2026 va a ser muchísimo peor que esto. Yo estoy de Con acuerdo pena. contigo, Jorge. No, cuando me dijiste, Bueno, disculpa, no, pero a ver, completamente de perdón, acuerdo con lo que el dice tema, Jorge, ¿no? La casta política está en el suelo, son pocos las personas valiosas, los cuadros valiosos que hay, y cada vez se degrada más la política, ¿no? Ahí está el Congreso, ¿no? Un Congreso donde la mayoría de personajes, por así decirlo, que es una fauna, eh, simplemente se sirve para enriquecerse, para provechos personales, o no le interesa, o son ignorantes, como bien se ha dicho acá, ¿no? Son muy pocos los cuadros en el Congreso que valen la pena, ¿no? Muy pocos. La verdad que, mira, yo he estado en 2 congresos, en 2 gestiones, y no era pues el Olimpo griego, ¿no? Ni mucho menos, pero por lo menos había algunos referentes, ¿no? Entonces tú veías una bancada, otra, podías discrepar o no, pero veías ciertos referentes, ¿no? Ahora no ves nada, absolutamente nada, es muy poco, es la verdad que un Congreso que se ha degradado y que no les interesa, además entre ellos reina la Se impunidad, tapan. Así se es. tapan, los mochazuelos no le pasa nada, o sea, ya No, se han ni va a pasar. normalizado, ¿no? No les pasa nada. Si a un Pero, mochazuelo Omar, no le pasa lo que nada, te ¿y a qué todo decía, esto? como ayer a esta Susel Paredes le preguntaban qué es la recesión, no tenía la menor idea, me encantaría que escuchen esa entrevista. O sea, es increíble, increíble que los, entre comillas, llamados padres de la patria, que supuestamente deben de dar las normas para de alguna manera ayudar a reflotar nuestra economía, a la economía de los más necesitados, no tienen idea de los conceptos económicos ni qué es lo que está pasando en el Perú. Es una absoluta orfandad de conocimientos. ¡Qué vergüenza! Entonces, y si tienes un ministro de Economía
que a la fuerza tuvo que salir a decir hay recesión porque ya no le quedaba de otra. Y yo, como le explico a la gente, con todo cariño le digo, recesión, te lo resumo de manera gráfica. Hoy tengo 10 soles y me compro 10 panes. A fin de mes tengo 10 soles y me compro 7 panes. Eso es recesión. De una manera sencilla y simple. Claro. Pero ni eso, ni a eso le alcanza el intelecto a los señores congresistas. Es decir, ¿a dónde llegamos? Y lo otro que comparto contigo plenamente es lo que está pasando Israel y Palestina. Para mí, muy doloroso. Hoy Yemen le ha declarado la guerra a Israel y eso, aunque suene absurdo, va a traer cola. Van a haber otros que van a seguir esa cola y esa aventura que ha emprendido Israel, para mí irracional totalmente, puede terminar en algo muy desastroso. Los palestinos no tienen la culpa de lo que está pasando. Es un conflicto que viene ya teniendo más desde el año 43, si mal no me equivoco, Omar, corrígeme. 47 que están en este tema y hoy los están aniquilando como cualquier cosa. O sea, no puede ser que les quiten luz, les quiten agua, les quiten internet, les quiten alimentos. Que bombardean un Disculpa. hospital, Jorge. O sea, es Claro, que por sí, eso yo fue, digo, por eso fue el tema yo de tengo, mi Europa. esposa es de origen palestino, la familia por el lado de mi mujer de origen palestino, y las noticias que se reciben, te digo, te desgarran el corazón y aparte te dan una rabia, pero rabia realmente, Sí, claro. porque solamente, como bien se dice, las noticias llegan de un lado, pero no llegan del otro. Entonces, si tú solamente tienes una versión, ¿cómo puedes poner en una balanza y hacer un análisis correcto? Lamentablemente, hay una sola versión en este lado del mundo. Mira, Bolivia Aló. hoy día ya Mira, aumentó. hola, el doctor Antero. Sí, Doctor ya Antero, ¿cómo me está? entré. Yo escucho todo, pero ¿Me escuchan? no veo Lo nada. escuchamos, doctor. Lo escuchamos. Lo vemos. Todo está Antero, prendido, todo está prendido. Antero, estás en el aire. Ay, Todos lo vemos, doctor, todos lo vemos a usted. Está Ah. hablando por teléfono. Sí, lo sí, escuchamos. estaba llamándolos porque yo sí no los veo a ustedes. Ah, caramba. Ahora sí, Ahora sí, ahora ¿no? sí, perfecto. Bueno, vamos a Felizmente presentar no he al dicho doctor. nada impropio. No, No, para usted es muy nada, todo bien. diplomático, doctor. Bueno, Sí. vamos a presentar al doctor Antero Flores Arauz, que bueno, la verdad no necesita presentación y ya es caserito del programa, como todos los que estamos acá en el panel, pero de todas maneras hay que presentarlo. Es abogado, político peruano, expresidente del Consejo de Ministros, ex congresista de la República, ex ministro de Defensa, presidente del Estudio Flores Arauz, también ha sido presidente del Parlamento, y bueno, y mi profesor, también ha sido mi profesor en la Universidad de Lima. Bienvenido, Antero, ¿cómo estás? Tuve la suerte de tener una excelente alumna. Muchas gracias, gracias, doctor. Bueno, estamos acá para hablar el tema de la guerra de Israel, Palestina, bueno, en verdad la guerra con Hamas, ¿no? Pero bueno, se están uniendo, están, no sé, juntando los bloques árabes para hacer un poquito más de fuerza contra Israel. Ya hemos hablado un poquito del preámbulo de lo que está sucediendo y tenemos a Omar Chejade, que es el vocero de los palestinos acá en el Perú. Y también tenemos a Michelle del tema. Exactamente. Y tenemos a Michelle Selly, que vive en Europa y es abogado europeo, y también nos va a hablar qué cosa piensa Europa de todo este asunto, ¿no? Pero primero estábamos haciendo un resumen de lo que ha pasado esta semana, que para variar nuestro país no es nada aburrido, ¿no? Y que, bueno, hemos hablado de la recesión, de la Junta Nacional de Justicia, lo que siempre hablamos. Ayer lo vi en un programa de Milagros Leiva, doctor Antero. Muy bien, sí. El programa, excelente. Qué bueno. Y bueno, y el tema es que estamos en recesión. El ministro de Economía, como bien ha dicho Jorge Adriansen, se enteró cuando salió un rating, ¿no?, internacional, y obviamente, bueno, se enteró de que estamos en recesión y no le quedó otra que decirlo a la prensa. Lo dijo a la prensa y total, de que dijo cuando anunció la noticia, que ya todo el mundo sabía que estábamos en recesión, dijo que estábamos en recesión y que, bueno, en noviembre ya iba a pasar la recesión. Después ha vuelto a salir y ha dicho, no, el próximo año
ya pasa la recesión y ya no va a haber inflación. Bueno, resulta que estamos en inflación, estamos en recesión y yo no creo que el 2024 salgamos de esta recesión. No creo que sea tan fácil porque, bueno, resulta que estamos en noviembre mañana, ¿no? Entonces, no creo que en 2 meses se pueda arreglar la economía de nuestro país. Más si se nos viene todo un niño global bastante peligroso y que ya estamos viendo lo que está sucediendo y obviamente no hay infraestructuras ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo vemos esta situación? ¿Cómo vemos cómo el Poder Ejecutivo se pone, o sea, tapa el sol con un dedo y dice, bueno, no, la verdad no pasa nada, el próximo año ya vamos a estar muy bien, ni siquiera dice qué mes, puede ser el próximo año en diciembre, ¿no? Entonces, ya no va a haber recesión. Entonces, ¿cómo hacemos para poder llevar esto y que la gente que ya viene el noviembre y diciembre, Navidad, y ya la gente que está más tranquila, más en paz, pueda ver de una manera positiva el camino? Y yo sé que Antero es recontra positiva, así que vamos a ver qué cosa nos dice. Bueno, lo que digo es que hay que ponerse de acuerdo. Por un lado, el Estado tiene que dar algunas medidas que generen confianza. Una de las cosas que está haciendo es los viajes de la presidenta, que lógicamente ponen en primera plana en algunos lugares al Perú y confirman de que ya se terminó esta sucesión presidenciales que han tenido un promedio de un presidente por año en los últimos 5 años, lo que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Entonces, por ahí, lógicamente, se puede generar confianza en el exterior para atraer algunas inversiones y para aumentar las que pudieran estar en curso. Pero también desde el Estado hay que destrabar todas las que se han iniciado los trámites para las autorizaciones, permisos, licencias, concesiones, sobre todo en las extractivas, como es la minería, que como sabemos están paralizadas por líos sociales y porque el Estado ha sido incapaz de sentar en una misma mesa a empresa, al propio Estado y a las comunidades para llegar a soluciones que hagan factibles esas inversiones. Pero desde el punto de vista o desde el lado de los administrados, de los ciudadanos, hay que, por favor, ponerle un poquito de unos granitos de optimismo, por lo menos. Estamos en un plan de que todo es malo, nada es bueno, y eso agravado adicionalmente con lo del fenómeno del niño, que no es nadita promisor, pero oigan, sabemos que no hay trabajo suficiente, sabemos que hay mucha desocupación, sabemos que la recaudación se está reduciendo, sabemos que se requieren más recursos, por lo menos hagamos algo para que las cosas funcionen también desde el sector privado, ¿no? Sí, bueno, sí, en verdad tenemos que hacer de todos lados. Pero parece que ya nos gustó este plan hasta de las guerritas entre las instituciones del Estado, el Congreso contra el Ejecutivo contra el Congreso, la Fiscalía contra la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia contra todos. Oigan, esto es la de nunca acabar. Por favor, las propias organizaciones del Estado confrontadas inútilmente, innecesariamente y sin admitir que cada uno tiene sus competencias y no hay que molestarse cuando se ejercen. Bueno, yo opino igual que tú, Antero, porque en verdad no hay diálogo acá. La gente no sabe dialogar. Yo no sé por qué no negocian, no sé por qué no llegan a un acuerdo. Si eso que están todos contra todos es una cosa increíble y hace años que estamos así. No, pero creo que Jorge estaba hablando, pero no se te escuchó, Jorge. ¿Qué pasó? No se escucha. No se escucha, Jorge. A ver, vamos a hacer el audio de todos. No se escucha. Michelle, ¿a ti se te escucha? A ver. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión, Michelle? Respecto a la actualidad peruana, bueno, es parte de la secuencia lógica de un desequilibrio de todo lo que pasa en las instituciones en el Perú. Yo creo que vamos en la misma rutina,
no hay opción. En todo caso, yo creo que las elecciones próximas tampoco encontrarán salida. Y hay que enmarcarlos en lo que es la parte de América Latina, ¿eh? Donde no solamente pasa en el Perú, la cantidad numerosa de partidos políticos que participan es moneda corriente en todos los países. Por eso de que yo creo que en el Perú de repente tenemos una inestabilidad por ciertos dirigentes que no tienen claro lo que quieren hacer, pero comparando con el continente europeo, la inseguridad o la instabilidad aquí se ve más que todo en la parte económica, ¿eh? Después de que ha comenzado la guerra entre Ucrania y Rusia, los precios han aumentado. La electricidad, hay ahorros, hay zonas aquí cercanas a Suiza, del lado francés, donde se apaga la luz las noches. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar energía. Y eso es prácticamente un efecto generalizado en todas las economías europeas, porque somos dependientes de la energía básicamente rusa. Eso por un lado. Y por otro lado, que también los precios públicos han aumentado. Los salarios, hay problemas en Francia, hay problemas en el cambio, en el intercambio de moneda. Por ejemplo, en este momento en Suiza prácticamente es una moneda, el franco suizo, que se mantiene muy fuerte y comparado al dólar y al euro resiste y es favorable para la economía suiza, pero no nos olvidemos que en este momento con la inseguridad y con este tipo de inestabilidad que se ha generado en los últimos días, desde el 7 de octubre de este año, prácticamente vemos, por ejemplo, ahorita en la televisión que hay movimientos antisemitas, hay movimientos que, por ejemplo, están poniendo identificaciones a las personas que son de origen judía en las casas como una forma de identificación. Hay aeropuertos que se cierran, hay los colegios, hay una inseguridad tremenda. Entonces, todo ese tipo de elementos lo que hay que analizarlo es de que en ninguna parte del mundo estamos seguros. Incluso los aeropuertos europeos prácticamente todo el mundo tiene una cierta inseguridad que es difícil ahora pasarse de un país a otro sin ningún tipo de protección, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a veces vemos que los estados han perdido el control. No hablemos solamente de los estados latinoamericanos, de los gobiernos que representan esos estados, sino que a nivel europeo también lo vemos. En este momento, para tocar el tema, por ejemplo, por lo que me han invitado en esta noche, que es parte de la guerra que se ha declarado y que evidentemente es una guerra que ha existido y que va a existir. Este es un periodo más de lo que significa esa secuencia histórica de la confrontación entre el pueblo o las poblaciones israelitas y las poblaciones árabes. Aquí vemos un cambio, por ejemplo. En este momento, si vamos por el lado de la definición, vemos, por ejemplo, ahora en Europa o en todos los países ya no hablamos de antisemitismo, porque es una figura que se pone un poquito calificativo para ser condenado, ¿no? Lo que hablamos más que todo es de antisionismo. ¿Por qué? Porque es una manera un poquito disfrazada que se ha pasado en el campo jurídico para evitar todo ese tipo de esas condenas. Pero en estos grupos que se enfrentan o en estas comunidades que se confrontan, evidentemente no hablamos de comunidades homogéneas. Hablamos, por ejemplo, en el caso de la comunidad judía, hablamos de los judíos ortodoxos, que son los extremos que existen en estas comunidades. Y hablamos de un 13% de esa comunidad. Y para que tengan una idea, este sector ortodoxo es prácticamente el que de una manera u otra dicta las leyes. El rabán es el que autoriza, por ejemplo, para utilizar un teléfono celular, para tener un permiso de conducir. E incluso están contra el Estado o contra la posición oficial del gobierno israelí. ¿Por qué? Porque ellos tienen más que todo una tendencia, según lo que se está diciendo, de tener un apoyo hacia las poblaciones, sobre todo de Palestina. Y últimamente, de repente hayan entendido también los comentarios, ¿por qué surge esta presencia del grupo Hamás en este tipo de conflicto? Sabemos, y eso ya es una
información pública internacional, que ha sido el mismo gobierno de Israel que ha financiado al grupo Hamas, con la finalidad de parar un poco el avance que tenía el grupo Fatah de la Organización por la Liberación de Palestina. Entonces, estos elementos de política internacional que lo vemos ahora, que el mismo gobierno israelí ha dado financiamiento y ahora se sabe que ha sido también por el Qatar, y se sabe también que han habido, por ejemplo, tentativas de los gobiernos occidentales y de los mismos Estados Unidos para mantener un contacto oficial con el grupo Hamas vía el Qatar. Por eso es de que a nadie nos sorprende en este momento que todas esas comunicaciones que aparecen, esas informaciones que confunden a todo el mundo, es algo que hay que tomarlo con un perfil, si se quiere, de lo que queremos exponer. En este contexto, por ejemplo, hablamos del grupo musulmanes, pero también hablamos de los grupos islamistas. Por el momento, hasta donde yo tengo entendido, los musulmanes no se han pronunciado. Los que se han pronunciado del lado árabe son sobre todo los islamistas. Y en ese sentido hay mucha confusión. En este momento, por ejemplo, en Francia, en las escuelas, todas las tentativas que existen para causar un poco temor a la población como una protesta social son eventos aislados. Han habido muertes de profesores en Francia. ¿Por qué? Porque son algunos islamistas que probablemente con problemas un poquito psiquiátricos reivindican algún tipo de revancha en este contexto de conflicto. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que en el conflicto actual, que es una parte de la historia, no estamos aquí pensando solamente lo que ha ocurrido en los últimos años. Sabemos, por ejemplo, que de la época de la colonización, cuando el Estado judío ha querido crearse, han tenido que comprar las tierras de las personas que estaban en ese momento en Palestina. Entonces ha habido todo un comercio, ha habido toda una serie de concesiones tanto en los palestinos. Hoy día, por ejemplo, la Palestina es el territorio constituido por la Cisjordania y la Banda de Gaza. Hay un gobierno oficial que existe, pero que no gobierna, sobre todo en la Banda de Gaza. Y ahí es donde encontramos el grupo Hamas. Por eso que la visión objetiva real que existe por el momento es de que ni los occidentales, ni los Estados Unidos, ni Rusia no sabían cuál es el papel claro. Lo poco que sabemos, y en los últimos días ha salido de que, por ejemplo, Putin es el único probable dirigente político que negocia tanto con los israelíes y con los del grupo Hamas. Y por ahí, por ejemplo, está el Qatar. ¿El Qatar qué hace? El Qatar está dando una visión de posición que es capaz también de convencer al grupo Hamas para liberar los prisioneros que ha tomado en cuenta por el momento. Ahora, evidentemente hay interpretaciones que se dan, ¿no? Habemos, nosotros como abogados tenemos clara la idea que en ese tipo de conflictos interviene la Cruz Roja. Hay un cordón humanitario que se quiere... Claro, pero vamos por partes, Michelle, vamos por partes. Dime. Porque claro, ya ahí con el cordón humanitario ya estás hablando de Egipto, que es la única salida, ¿no? Por la cual claro, ¿no? Por la cual puedan pasar y puedan entrar comida y víveres, y etcétera, bueno, toda la ayuda humanitaria, ¿no? Pero vamos a confrontar lo que estás diciendo con Omar, ¿no? Que, bueno, ninguno, la verdad, que está de acuerdo con la guerra, ninguno está de acuerdo ni con Israel ni con Palestina, ¿no? Obviamente se están perdiendo vidas humanas y eso es un crimen por donde lo veamos, y eso es lo que tenemos que luchar e irnos en contra de eso. Es casi imposible que en esta época y en este siglo hayan guerras, la verdad me parece muy sonso. Entonces mi pregunta va dirigida. ¿Esta guerra es una guerra religiosa? ¿Estamos hablando de una guerra de extremos? ¿O estamos hablando de una guerra de otra cosa? Porque, por ejemplo, a raíz de esta guerra, Estados Unidos le ha levantado el embargo de petróleo, bueno, el embargo, mejor dicho, algunas sanciones a Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si no tiene el petróleo de la parte de los árabes, va a tener que tener el petróleo, ¿no?, de Venezuela. Entonces, obviamente, le conviene levantarle las sanciones a Venezuela. Entonces,
Acá, ¿qué hay? Yo sé que, bueno, de intereses hay todo, ¿no? Pero también es una guerra religiosa, ¿en verdad? ¿O estamos hablando nada más de intereses de grandes naciones y punto, ¿no? Y ahí se acabó el tema. A ver, tu opinión, Omar, por favor. Mira, gracias, Rocío. Yo no considero que sea una guerra religiosa, ¿no? Más allá de el tema de la capital, Jerusalén, ¿no? Que por ahí podría haber, digamos, a un tema ciertamente místico, ¿no? Pero no es un tema religioso, no es un tema por el petróleo, porque, digamos, Palestina, Israel, todo lo que hay en esas zonas, que además es muy pequeño, es entre Israel y Palestina no llega la geografía a lo que tiene, por ejemplo, la extensión de Lima. Es mucho más pequeño que Lima, metropolitana, es muy pequeño. Entonces no hay un tema de petróleo. Hay un tema de agua, hay un tema de agricultura, hay un tema político, básicamente. Pero Palestina no solamente es, para complementar lo que dijo Michelle Celi, no solamente es la franja de Gaza, no la banda de Gaza, sino la franja de Gaza, y Cisjordania, también es Jerusalén Oriental. Según las resoluciones de Naciones Unidas, sobre todo la 242, exhorta, ordena que el Estado invasor, ocupante, que es Israel, desaloje los territorios palestinos ocupados luego de la Guerra de los 6 Días en 1967. ¿Por qué sucede esto? Palestina, el territorio palestino histórico, lo tuvo hasta 1948, en la cual, con la resolución 181, la resolución de Naciones Unidas, crea un Estado que nunca lo hubo, que es el Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel, con la resolución 181, se crea el Estado de Israel. Y crea además un Estado palestino, porque Palestina siempre ha estado dominada hace más de 500 años por el Imperio Turco Otomano, y luego de la Primera Guerra Mundial en un interregno de 30, 40 años por la Gran Bretaña. Cuando está con Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del Holocausto, a Naciones Unidas, que recién se crea por estos años, con la resolución 181, divide Palestina en dos, un territorio árabe para Palestina y otro territorio para Israel, en el territorio de la Palestina histórica, ¿no? Y es ahí donde los palestinos no tienen un gobierno independiente, sino que dividen en Cisjordania y la Franja de Gaza. La Cisjordania, dominado por Jordania, como una especie de protectorado palestino. Acuérdate que en esos años los pasaportes eran jordanos de los palestinos, y la Franja de Gaza por los egipcios, para que luego Palestina tuviera su propio Estado. Estaba en ese camino. Cuando está en ese camino, hubo la famosa guerra de los 6 días de Israel contra Egipto, en la que Israel, en el año 67, ocupa la Palestina, es decir, la franja de Gaza, que estaba a cargo de los egipcios, y Cisjordania a cargo de los jordanos. Desde ahí hay una serie de, diría yo, decenas de resoluciones de Naciones Unidas en la que Naciones Unidas exhorta, ordena que Israel desocupe de territorios ocupados. A Israel no le interesaba en lo absoluto estas resoluciones de Naciones Unidas, no se han cumplido, y si bien han habido condena de Naciones Unidas, esa ocupación no ha tenido consecuencia ni sanción. En el caso de Rusia-Ucrania, por ejemplo, Rocío, amigos, cuando Rusia anexa territorios ucranianos, no solamente hay una condena de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, sino que además hay una consecuencia, una sanción económica o lo que fuera. Hay una sanción. Y en algunos casos, incluso Naciones Unidas tiene fuerzas militares, los cascos azules que pueden intervenir para hacer justicia. En el caso de Palestina, todo es declarativo en Naciones Unidas. Es decir, hay condenas, pero no hay sanciones y ni hay consecuencias contra esa ocupación ilegal, injusta, inconstitucional por parte de Israel, porque además todos sabemos los abogados que el derecho internacional dice que un Estado no puede anexar ilegalmente un territorio de otro país en base a la fuerza o en base a guerras, como lo ha hecho Israel con Palestina. Entonces, yo siempre, desde el 7
lamentable, el 7 de octubre pasado, he condenado el ataque de Hamas. Por supuesto que sí, es un grupo fanático, extremista, un grupo integrista, ultra religioso, que comete acciones terroristas. ¿Cómo no? Pero tan condenable es ese ataque del Hamas del 7 de octubre como, desde mi punto de vista, no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, el terrorismo de Estado que ejerce el gobierno de Israel, que es la cuarta potencia bélica más importante del mundo, que está bombardeando hospitales, que impide la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que manda misiles y que ha matado hasta el día de hoy más de 8.000 palestinos. El 90% no son militares ni integrantes del Hamas, es población indefensa, mujeres, niños, ancianos, y que de alguna manera comete crímenes de guerra que están sancionados por la comunidad internacional y por el derecho penal internacional. Por lo tanto, creo yo que Estados Unidos, ¿cuál sería la solución? Se me viene a la mente, que Estados Unidos no debe fungir pues otra vez de socio de Israel, como lo ha venido diciendo equivocadamente Biden, porque es echar más leña al fuego, no es apagar un incendio con querosene. Creemos nosotros que Estados Unidos, como primera potencia, debería de alguna manera interceder por la paz para que este conflicto en el Medio Oriente no se generalice, como lo acaba de hacer Yemen, apoyando a Palestina, diciendo que va a atacar con cohetes, porque si no el Medio Oriente ya sería un polvorín, y que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza y que se deje de Israel de bombardear la Franja de Gaza, por lo que está, desde mi punto de vista, lo que está viendo en Palestina es un holocausto, ¿no? Es decir, una especie de limpieza étnica contra Palestina. O sea, ¿qué cosa quiere el gobierno de ultraderecha de Netanyahu? A utilizar el argumento del Hamas, criminal del Hamas, para ellos hacer 10 veces más desastres, crímenes, y bombardear hospitales, bombardear infraestructura en Palestina, en la Franja de Gaza. Casi no quedan edificios en la Franja de Gaza, no lo digo yo, lo dicen especialistas del derecho internacional, comentaristas y analistas políticos. Casi no hay edificios, casi no hay infraestructura en la Franja de Gaza. Y hay más de 8.000 muertos, la mayoría de niños, ancianos, mujeres. Entonces, creo yo que Estados Unidos y las potencias y la comunidad internacional debería interceder, no solamente ya para ponerle punto final a esta guerra, donde la mayor parte que muere son inocentes de uno y otro lado, sino fundamentalmente exigirle a Israel que abandone territorios ocupados y que reconozca el Estado palestino como lo ha reconocido el Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Europa, la comunidad internacional, salvo Estados Unidos, por supuesto, Israel, y que haya un Estado de Israel junto al otro, al de Palestina, en una coexistencia pacífica. Si uno reconoce al otro, como lo está haciendo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, del Fatah, de Mahmoud Abbas, y lo reconoce Israel, estoy seguro que hay una coexistencia pacífica. Pero esto es encender cada día más estos brotes que están habiendo, estos desastres, estas masacres, que son absolutamente inadmisibles, ¿no? No, sí, la verdad que sí, porque hay una escalada del conflicto cada día más, ¿no? En verdad, y eso no lo podemos permitir. No sé si Jorge ya tiene audio. Jorge, porque además, Rocío, para terminar, el Hamas no es Palestina, por si acaso. El Hamas ni siquiera es un grupo fanático extremista que está ahí como consecuencia de la desesperación, la injusticia, la ocupación, el coloniaje de Israel contra Palestina. Nosotros no aprobamos las acciones del Hamas y por supuesto que los únicos que reconocemos es al gobierno de Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, que lo reconoce la comunidad internacional y que además lo reconoce Naciones Unidas. Acuérdate que Palestina tiene un asiento en Naciones Unidas como país observador desde el año 2012. Y por lo tanto, Naciones Unidas lo reconoce a Palestina y reconoce no a Hamas, sino a la Autoridad Nacional Palestina. Pero Israel tiene que obedecer, después de más de 50 años, resoluciones de Naciones Unidas y desocupar territorio palestino, que no lo ha hecho, que no reconoce y que no le interesa reconocer ninguna resolución de Naciones Unidas. Claro, lo que pasa es que jamás ha agarrado la pobreza y el desorden que hay en la Franja de Gaza y se ha apropiado y ha gobernado ese territorio, esa parte, ¿no? Y ellos son extremistas, ¿no? Como bien tú lo has dicho.
Entonces, ese es el tema allí, ¿no? Pero se está dando una escalada, pues, terrible. No sé, Jorge, si tienes audio. A ver, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿Me sí, te escuchas? escuchamos. Sí, perfecto. No, me gustaría, Michelle, que amplíe él su visión como también internacionalista que es. La verdad que Omar ha hecho una muy apretada síntesis de la situación que realmente es Pero yo primero desesperante. quisiera darle la palabra a Antero y después a Michelle para ir en orden. A ver. Con gusto. Antero, Yo sí, creo ¿cuál que es tu acá hay opinión? tres cosas que no se han dicho. Primeramente es que hay un defecto de origen en la práctica y se originó cuando se crea el Estado de Israel. Tenemos por un lado Israel y por otro lado a Palestina. Israel con un territorio determinado y Palestina como si fuera un grupo de islas que está encima de Israel. Y eso no es una situación muy beneficiosa para ninguno de los dos, porque siempre por esa falla de origen va a haber confrontación. Lo segundo es, llama la atención que Israel se supone teniendo los mejores servicios de inteligencia, no haya detectado las acciones que iba a realizar Hamas. No ha sido que se puso una bomba por ahí con una o dos personas, no. Ha sido una cosa general que han salido por varios lugares e inundaron Israel con lo que ya sabemos, con las bombas, detonaciones, etcétera. Entonces, llama la atención que Israel no lo supiera. Daría la impresión, y algunos creen que eso fue, no, si bien no propiciado, consentido por Israel, pero lo que no se sabe es con qué objetivos. Y lo tercero es el fracaso de las Naciones Unidas. Nuevamente las Naciones Unidas acreditan que tiene un costo para el mundo enorme, pero cuando hay los conflictos no los puede ni evitar ni solucionar. Entonces se requiere realmente unas modificaciones en Naciones Unidas, comenzando por el Consejo de Seguridad. Sí, claro, estoy de acuerdo. De acuerdo, Yo totalmente de creo, acuerdo. Lo que Y la pasa, lo que pasa escalada de los es que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba condenas o que se desocupe territorio palestino, por poner el caso de Palestina, que estamos digamos, en ese orden el tema el día de hoy, siempre hay el poder de veto de una de las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra, y una de ellas es Estados Unidos. Entonces, un voto de Estados Unidos vale más que 180 o 170 votos de la Asamblea General. Entonces, lo que dice Antero es medular. Yo creo que se debería reformular, digamos, esa votación o ese procedimiento, ¿no? Bueno, sí, modificar todas las Naciones Unidas, ¿no? Porque la verdad que está mal. a ver, si me Pero pues, ya, permiten, por con seguridad. favor. Sí, Michelle, adelante. Sí, Rocío, mira, yo creo que criticar a las Naciones Unidas es algo que no es oportuno, porque no solamente con el problema actual es el que va a demostrar la crisis de las organizaciones internacionales. Primer punto. Segundo punto, lo que hay que tener en cuenta es de que en la política internacional, en todo caso de este conflicto, hay algunas cosas que de repente se nos escapan. No nos olvidemos que Israel, con la finalidad de restar un poco la importancia que estaba ganando la Organización de Liberación de Palestina, tenía que debilitarla. Y como se dice en política, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso de que cuando Israel ha financiado al grupo Hamas con proyectos de obras sociales, caritativas, construcción, etcétera, etcétera, poco a poco el financiamiento le da un poder a este grupo, a este brazo armado del grupo Hamas. ¿Qué pasa? Que en el momento que se transformó ese grupo, que era pequeño, se transformó en un gigante del poder, automáticamente el gobierno israelí ya no lo podía controlar. Y esa es la razón por la cual, si bien hoy día nos parece un poco increíble que Israel no lo haya controlado, es porque el hecho de que todos los avances que hacía Hamas con el apoyo israelí eran básicamente aprovechados por el grupo Hamas.
Y por esa razón, por un lado, hay ese criterio. Por otro lado, hay otro criterio por ahí, que los occidentales y Estados Unidos escogieron Dubái como centro operativo para las conversaciones con el grupo Hamas. Y es algo de lo que pasa en política internacional. Es mejor tener al enemigo cerca que lejos. El hecho era de que se dice por ahí que en algún momento los occidentales quisieron o tenían la intención que la franja de Gaza podría desarrollarse a tal punto de Dubái, porque era una cosa que les interesaba a los occidentales. Bueno, esa es una parte de la información que nosotros conocemos, pero no nos olvidemos que en política también hay una cosa que se sabe por los medios y otra cosa que se negocia vía la diplomacia secreta. Por eso que poco a poco están apareciendo las informaciones y sabemos por el momento que la inoperabilidad de las organizaciones internacionales no es el punto central. Es el problema, ¿qué es lo que quieren los países? Y la franja de Gaza o la banda de Gaza será siempre el problema neurálgico. ¿Por qué? Porque quizás es un problema histórico, quizás han originado guerras mundiales, pero este problema continuará, porque no es solamente hoy día de repente es una manifestación de lo que pasa. Pero no nos olvidemos que este conflicto aparece en plena emergencia de lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. Por ahí dicen que los americanos ya no tienen armamento para abastecer tanto a Ucrania a los israelitas. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí hay otra teoría, por ahí también que dice que durante la guerra en Ucrania, Estados Unidos ha financiado la venta de armamento alemán para que vaya a las tropas de Ucrania. Entonces, todo es un compromiso de los países occidentales. El presidente Macron ha estado en esta semana negociando con los dos. ¿Por qué? Porque saben muy bien que esa zona es muy sensible y saben muy bien que es estratégica. La historia lo dice en todas las vertientes, sea del lado árabe, sea del lado israelí, que normalmente esas son zonas privilegiadas. No saben a quién debe pertenecer y todo el mundo se acusa. Alguno es víctima, el otro es desplazado, el otro reivindica el territorio. Con toda franqueza, todo el mundo se acusa, todo el mundo se victimiza. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay civiles inocentes que mueren. Esos hospitales que han sido bombardeados, que de repente nadie apoya la reacción que han tenido los israelíes. Pero es cierto que es parte de los juegos de una guerra sucia que no se sabe dónde se va a terminar. Pero tenemos elementos por ahí que se aplican. Por ejemplo, las convenciones de Ginebra. Ese mecanismo, de primer lugar, de herir, de causar heridas y luego reparar la herida humana. Eso lamentablemente se convierte en una industria para muchas empresas. Y sabemos que cuando hay ese tipo de catástrofe, la ayuda humanitaria, ¿qué es lo que pasa? Son los exportadores. Hay sacos de arroz, de harina, que se negocian para esas zonas. Y quien nos financia son los mismos gobiernos que generan la guerra. Yo me acuerdo haber participado en varias reuniones aquí en Europa, donde se discutía, por ejemplo, justamente ese tipo de dificultades que hay en el Medio Oriente. Y lo que me causó un poquito de extrañeza es de que de repente los que organizaban este tipo de conferencia buscaban financistas, y los financistas, aunque parezca mentira, eran los proveedores de armas. Entonces, llegamos a una confusión total, que por un lado queremos una paz en una zona neurálgica y por otro lado, los que participan directa o indirectamente en las actividades de esa zona son prácticamente los que meten a disposición las armas para una u otra parte del conflicto. Otro elemento que hay que tener en cuenta antes de que se acabe el tiempo, yo creo que en este momento hay muchos criterios, estamos discutiendo en este momento lo que ha pasado. De repente la próxima semana habrá nuevas noticias, aparecerán nuevas ideas, pero lo que sí es claro es de que dependemos también mucho de la información que recibimos.
Y esa manipulación de la información influye mucho en la forma de proyecto interpretar. de ley en el Congreso para luchar con... En ese caso, por ejemplo, lo que habría que tener en cuenta básicamente cuál es la base de la información que está a disposición para poder hacer un análisis objetivo. Yo pienso que la guerra actual es la continuación de la sucesión de guerras históricas y que van a continuar. Y tanto los países que se alinean o los países que dicen que son amigos o enemigos negocian de los dos lados. No nos olvidemos que en política internacional hay un elemento muy claro, que es cómo mantenemos la economía equilibrada. La Unión Europea ha sido uno de los financistas también del grupo Hamas. Los americanos todavía no se sabe. Lo que sí se sabe que probablemente, así como los americanos financiaron el Afganistán para ir contra los rusos y que finalmente los afganos se volvieron enemigos de los americanos, es lo mismo que está pasando ahora. O sea, no nos olvidemos que las grandes potencias, cuando quieren buscar un aliado, es para compensar el poder que tiene su enemigo del momento, pero a veces recuperar ese control en el aliado es muy difícil y es lo que estamos viviendo ahora. Por eso que no me extrañaría que de aquí a unos meses posteriores tengamos sorpresas sabiendo de que ahorita, en este momento, por ejemplo, el primer ministro israelí hace todo lo posible para salir, si se quiere, de esta crisis, porque él también se siente presionado al interior por la mayoría de la población israelita que no quiere este tipo de conflicto. Y no nos olvidemos que es un gobierno de derecha, de extrema derecha. Y en ese sentido, quiere mantenerse en el poder y el control que tenga en esa sociedad será un control, si se quiere, ahora debilitado. Por eso que tanto a nivel del lado de Palestina como al lado de Israel, lo que vamos a entender de que los dirigentes han fracasado. Las organizaciones que intervienen han fracasado. Lo único que queda es recuperar lo poco que se puede construir, y eso poco significa preocuparnos por la población civil y tener en cuenta que de repente esta guerra nos va a afectar a todos. Todavía no llega al Perú, pero llegará al Perú porque habrán efectos económicos, habrá de repente la moneda americana que se refuerza o se debilita y eso afecta en la economía peruana. Habrá, por ejemplo, otro tipo de dificultades en los intercambios comerciales con América Latina. En este momento, por ejemplo, se está pidiendo por ahí el apoyo de Brasil para que intervenga de una manera directa o indirecta en el conflicto árabe-israelí. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los países que son grandes en una región son los que actúan como locomotoras. Por eso, para concluir mi comentario sobre este conflicto, yo diría que tenemos mucho tiempo por delante y tendremos muchos sujetos para continuar hablando de este conflicto que, a mi entender, nunca se terminará. Sí, bueno, sí, es cierto, pero bueno, hemos hablado todos y hemos asumido todos de que los que bombardearon ese hospital fueron Israel. Estados Unidos ha dicho que no ha sido Israel. Entonces, bueno, hay que ver también, claro, sí, pues la verdad, Biden ha dicho no es, ¿no? La pelota es cuadrada, ¿no? La tierra es cuadrada. Yo no sé, pero eso es lo que ha dicho. Entonces, claro, estamos asumiendo, yo también pienso, porque ¿quién más puede haber sido, no? Pero dicen de que ha sido un grupo, es más, los mismos israelitas dicen de que ha sido un grupo que no, todavía no se sabe. Pero mira, olvídate, Rocío, del hospital. Hoy, leo noticias, no son comentarios, son datos, informaciones. Hay más de 8.000 muertos en la Franja de Gaza, ¿no? Que son las cifras que da la comunidad internacional, más de 8.000 muertos. Y las Naciones Unidas están reiterando que hay una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, no en Israel, en la Franja de Gaza, no en Tel Aviv, en la Franja de Gaza, o sea en Palestina, ¿no? Y también está exhortando a Israel a parar esta catástrofe humanitaria, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, en todos los países se están manifestando ya miles de personas, no palestinas necesariamente ni árabes, en contra de los ataques a Gaza, ¿no? Y la ONU reitera el llamado alto al fuego en la Franja de Gaza. Está ocurriendo una catástrofe humanitaria. O sea,
esto no es nuevo. Y mira, no es tan nuevo, Rocío. Éramos muy pequeños. De repente antes no tanto, pero también era joven antes, ¿no? El año 82, en septiembre, hubo la famosa masacre de Sabra y Shatila, ¿ah? En el sur del Líbano, al sur de Beirut, donde murieron masacrados más de 3.000 palestinos en una operación en conjunto entre el entonces ministro de Defensa, luego primer ministro israelí, Ariel Sharon, y un grupo ultranacionalista de Líbano, que en una operación en conjunto masacraron campamentos palestinos el año 82 en Sabra y Shatila, ¿no? Murieron más de 3.000 personas, y donde Ariel Sharon, personaje nefasto de Israel, igual que Menachem Begin, pasó, aunque simbólicamente, al penal, a los crímenes de guerra al penal internacional del mundo, ¿no? Pero no solamente fue el año 82, fue el año, acordemos, el año 2002, bombardeos sistemáticos del ejército israelí en Jenin, donde destruyó gran parte de su infraestructura y murieron 2.000 palestinos. Y Jenin no es la Franja de Gaza, es Cisjordania, ¿no? Acordémonos en 2014, entre julio y agosto, julio del 2014, donde murieron cerca de 2.600 palestinos en bombardeos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, con la excusa de la seguridad de Israel y de atacar algunos puestos o a dirigentes de la guerrilla extremista Hamas. Porque lo que hace Israel, y eso creo que la comunidad internacional lo sabe, es decir, ya, en un edificio lo bombardeamos. Entonces, claro, la gente dice, oiga, pero en un edificio hay 300 civiles. Entonces Israel te dice, no, pero hay 3 guerrilleros o terroristas del Hamas. Como hay 3 guerrilleros o terroristas del Hamas, entonces volamos el edificio y mueren 100 o 300 indefensos civiles palestinos. Y Israel lo llama daños colaterales, porque el objetivo es que habían 3 guerrilleros o 4 o 5 del Hamas. No le interesa que el edificio caiga y mueran cientos de vidas inocentes. Esa es la táctica israelí. Esa es la táctica. Y esto no es... Yo soy muy amigo de personajes de la comunidad judía en el Perú, tengo amigos judíos, tengo clientes judíos. No es contra ellos, o sea, no es un tema de antisemitismo. Es un tema contra el gobierno de Israel, de la ultraderecha, que está petardeando el proceso de paz. Y cuando se habla de que es muy extraño que la seguridad, una de las más importantes del mundo, después de Estados Unidos probablemente, con el Mossad de por medio, haya habido bombardeos el 7 de diciembre o incursión del Hamas en territorio de octubre. Es, por lo menos, por decir extraño, hay mucha gente que dice que el gobierno israelí está buscando una excusa para hacer lo que está haciendo el día de hoy, una limpieza étnica, y permitir que el Hamas ataque para responder de esta manera, ¿no? Y porque además, acordémonos, que el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel tenía una desaprobación del 70% por actos de corrupción, estaba pasando a controlar el poder judicial con unas normas prácticamente dictatoriales, y que su popularidad estaba en el piso. Y lo que necesitaba es esto, justamente una guerra para unir a todos los habitantes de Israel en torno a él, como un líder que lo salva del ataque criminal del Hamas, que evidentemente fue un ataque criminal del Hamas. Nadie está hablando de los ataques criminales del Hamas, por supuesto que lo ha habido. El tema es que el Hamas no es Palestina, ni Palestina es el Hamas, y lo que está viendo el día de hoy como respuesta es una barbarie criminal de parte del ejército y del Estado israelí que ninguna persona puede permitir. O sea, acá no se trata de estar a favor de uno o de otro. Queremos estar a favor de la paz y de la vida humana. Y acá sí tengo que parafrasear a Ernest Hemingway, acá acabo, con... sí, porque tenemos que terminar ya. Sí, con Quien dobla las campanas, su libro, ¿no? Cuando decía que cuando un ser humano muere, algo muere en mí, porque soy parte de la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién dobla las campanas, porque entonces te diré, están doblando por ti. Todas las vidas son iguales y la defensa de la vida es lo más importante, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Michelle. Antero, tus palabras finales, por favor, con respecto a cómo afecta eso a Latinoamérica y si afecta al Perú. Pero sí, muy cortito porque ya nos tenemos que ir del aire.
afecta a todo el mundo, porque lógicamente va a haber escasez de una serie de productos, comenzando por el petróleo, y porque va a haber también en algunos lugares interrupción de transporte, sobre todo en el marítimo. Entonces, nadie sabe en qué terminan estas guerras, y hay extremistas de uno y de otro lado. No hay guerras justas, no hay guerras santas, no hay guerras limpias, todas son sucias de un lado o de otro. Lo que tenemos es que buscar cómo intercedemos en alguna medida para buscar una paz y que ella sea duradera, pero no lo va a ser mientras existan estados que son reconocidos como tales, pero que no tienen territorio definido. Eso no es lógico y genera, por supuesto, las situaciones Conflicto. como las que estamos viendo hoy día, iniciadas el día 7 del presente mes. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Antero Flores Arauz. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, no sé si quieres decir unas palabras finales. Todo está dicho, más bien, Michel, que es nuestro invitado, para que tome el minuto final. Bueno, muchas gracias. Simplemente indicarnos que el punto de vista que yo he dado hoy día o que puede dar cualquier persona, sea de la comunidad que pertenece, nos basamos sobre la parte de la experiencia que tenemos, ¿no? De repente, hoy día nos hacemos la pregunta si la partición o la creación del Estado de Palestina y de Israel el año 1948 era una solución o no, que se votó en la Asamblea General. Segundo lugar, si los acuerdos de Oslo con el presidente Clinton realmente fue una opción que era la única, o que de repente eso generó un sentimiento antinacionalista o patriótico y que lo que vemos ahora. O sea, hay elementos que el derecho internacional encuentra como resultados contrarios a lo que significa el criterio o de base de buscar la paz. O sea, yo creo que las decisiones jurídicas o las proposiciones que llegaron a tener en algún momento las autoridades americanas y las organizaciones internacionales hoy día caen por su propio peso, ¿no? Parece que la creación del Estado de Israel y de Palestina en el año 48 no ha dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque son comunidades que tienen de repente una visión del mundo diferente y eso parece que nunca entra a tallar en la creación de un acuerdo, de un tratado o de una norma. En todo caso, el tema seguirá, habrá otra oportunidad y simplemente tengamos la buena voluntad que esto en algún momento se pueda acabar y sobre todo evitar ese clima de inseguridad, ¿eh? Porque ahora no está descartado que los aviones donde uno se transporta casi a cotidiano pueden ser víctimas de un atentado. No necesariamente el grupo palestino israelí, sino de algunos fanáticos, algunos islamistas, algunos reaccionarios, Sí, algunos extremistas. Y no solo eso, ya lo hemos visto, Michel, ya lo hemos visto en España y en Bélgica, ¿no? Entonces, sí, ya lo hemos visto en partes de Europa. Bueno, la verdad ya tenemos que cortar. Les agradezco muchísimo, Michel Celi, Antero, Omar. La verdad, muchísimas gracias. Los voy a seguir invitando porque este tema, desgraciadamente, creo que no va a terminar ya, si lo va a continuar. Esperemos que termine pronto y que, por favor, que la paz se dé. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos como todos los martes. Gracias, Jorge, Rocío, Antero, un gran saludo y también a Michelle. Sí, muchísimas gracias a todos. Y a ustedes que nos ven el próximo martes a las 6 p.m. en Divina Justicia. Muchísimas gracias.